Dios les bendiga. Bueno, primero reciban un abrazo y un saludo de parte de nuestros pastores. Ellos están ahorita mismo en Guatemala, están en el retiro pastoral. Así que desde allá nos envían sus saludos, sus abrazos y sus oraciones que ellos siempre tienen para cada uno de nosotros. En esta mañana vamos a estar hablando, vamos a seguir con la serie que hemos estado conversando estos días. Y yo entiendo que Dios quiere hablarnos hoy a cada uno de nosotros, a nuestros corazones. Desde hace un tiempo atrás, yo vengo medio que, no sé si peleando o sugiriéndole a Dios, de que necesitamos, como hijos de Dios, superar nuestros límites. Superar la realidad, porque han escuchado eso, ¿no? Que a veces la realidad supera la ficción. Pues a veces yo siento que a mí la realidad me supera, muchas veces. Y la verdad, yo siento que a veces, en mi caso, la realidad supera la verdad. ¿A qué verdad me voy yo? A la verdad de que yo soy y nosotros somos hijos de Dios. Y que la palabra dice que el Señor a nosotros nunca nos deja, nunca nos abandona, que el Señor ha peleado la batalla por nosotros. Y a la verdad que dijo Jesús, de que aunque nosotros pasemos por un montón de cosas, que aunque la vida muchas veces va a ser dura, que nosotros debemos estar confiados porque Cristo ya venció por nosotros y que la guerra nosotros ya la tenemos ganada. Entonces muchas veces yo siento que la realidad hasta cierto punto me supera. Y yo olvido estas verdades que están en la palabra de Dios. Y justamente de hoy, eso quiero hablar hoy, porque yo siento y entendemos que es tiempo de nosotros superar el temor, que es tiempo de nosotros superar todas estas cosas que a nosotros muchas veces nos tienen atados y que no nos permite que vayamos más allá y que no nos permite vivir la vida que el Señor ha diseñado para nosotros. Y antes de entrar, para ponerles en contexto y para que me entiendan, y yo creo que más que todos los que son padres me van a entender esto, pero nosotros como papás tenemos un plan diseñado para nuestros hijos, ¿sí o no? ¿No es cierto? Todos. Ninguno de los que somos padres decimos, bueno, que se críe como pueda, que se desenvuelva como, si camina al año está bien, si camina a los 20 años está bien, no importa, a su ritmo. No, ninguno de nosotros decimos eso. Todos nosotros tenemos un plan específico diseñado para nuestros hijos y desde muy pequeños les empezamos a encaminar en ese plan. Por eso les enviamos a que estudien, por eso nosotros invertimos en su educación, por eso nosotros les ponemos después en cursos para que aprendan inglés, para que aprendan deportes, para que aprendan esto, para que aprendan este otro. Yo siempre veo los fines de semana a los papás que están en los parques y ellos están con sus hijos y siempre están, y el hijo siempre está uniformado todo de futbolista y está hasta los pupos con la pantaloneta, con todo, y el papá ahí haciéndole entrenar. El otro día que yo estaba jugando con mi enano, un papá estaba hasta agarrado arcos de fútbol ahí, llevándole para hacer entrenar al hijo. Porque así somos los papás, ¿no es cierto? Nosotros tenemos ya un plan diseñado para nuestros hijos. Y yo quiero que me alce la mano, que me levante la mano todos aquellos que tengan un final de muerte planificado para sus hijos. ¿Usted tiene un final de muerte? Ok. Bueno, creo que planteé mal la pregunta. ¿Quién de ustedes tiene un final malo, una vida mala diseñada para sus hijos? ¿Quién de ustedes sueña todas las noches y dice, yo quiero que mi hijo se vaya a la cárcel cuando sea grande? Yo quiero que mi hijo tenga una mala vida, que mi hijo caiga en vicios y que termine preso. Sí, a los 20 años ya que se vaya preso. Eso es lo que yo quiero para mi hijo. ¿Quién tiene esa vida? Nadie, ¿no es cierto? Todos nosotros todas las noches doblamos nuestras rodillas y clamamos a nuestro Padre para que nuestros hijos tengan una vida maravillosa. Y todos los días nos partimos el lomo, como se dice por ahí, para que nuestros hijos tengan una vida maravillosa. Jesús, cuando hablaba con sus discípulos, les dijo una cosa. Ustedes, y hablaba con las otras personas y les dice, ustedes siendo malos, hacen cosas buenas por sus hijos. Y les hizo una pregunta similar. Les dijo, ¿quién de ustedes cuando su hijo les pide un pan les dan una piedra? ¿Les dan una serpiente? Nadie. Ustedes siendo malos, dan cosas buenas a sus hijos. Y les dice, ¿cuánto más hará su Padre Celestial por cada uno de ustedes? Si nosotros que somos malos tenemos un plan bueno, un plan de vida planificado para nuestros hijos, ¿cuánto más grande será el plan que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros? ¿Cuánto más grande será ese plan que Dios
ha diseñado para cada uno de nosotros. Con eso yo quiero que ustedes entremos en contexto, que eso ustedes lo pongan ahí en su cabeza y que lo graben, porque de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Hoy vamos a entender cómo superar nuestros límites y vamos a indagar un poquito la historia de José. Tal vez algunos ya saben cuál es la historia de José, ¿no es cierto? Tal vez otros no, así que vamos a ir conversando acerca de eso. José es el menor de los hermanos, es hijo de Jacob, y empieza hablando en Génesis de su historia cuando él tenía 17 años. Dice en Génesis que él era el hijo más querido de su padre. ¿Ya? Era el que más amaba, porque era el más pequeñito, era el que había nacido ya en su vejez. Entonces el papá tenía ese cariño especial que los papás tienen por los hijos menores, ¿no es cierto? Y aunque me digan que no, los papás siempre tienen un cariño especial por uno de sus hijos. Aunque nos nieguen a nosotros que somos los mayores, eso pasa. Y no importa cuánto lo nieguen, nosotros sabemos que eso pasa. Porque siempre dicen, y cuando les preguntamos, siempre nos dicen, no, nosotros les amamos a todos igual. A ti y a mi rey, yo los amo por igual. Así nos dicen los papás. Entonces, todos los papás tienen un hijo especial. José era el hijo más querido de Jacob. Y también, él era medio hermano con sus otros hermanos, porque pues eran hijos con distinta madre. Estos hermanos mayores a José no le querían, no le tragaban. Dice que casi ni le hablaban y tenían mucha envidia de él. Pasa que un día Jacob llega a la casa después del trabajo y llega y le hace un regalo a José y le trae una túnica. Dice en la palabra que era una túnica hermosa, una túnica de muchos colores, bien bonita, bien especial, de la mejor tela. Debe haber sido de esas marcas Supreme y así, de esas caras, era una muy buena cosa. Y le regala a él. Los hermanos al ver eso, dice que tuvieron más envidia de José y tuvieron más odio de José. Pero pasa que tiempo después, José tiene un sueño. Y esto complica un poquito más las cosas. Y para leer lo que José soñó, vamos a irnos a Génesis 37:5. Dice en Génesis 37:5, dice, una noche José tuvo un sueño. Y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. ¿Ya? Escuchen este sueño, les dijo José. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano y de repente mi gavilla se levantó. Las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? No es verdad. ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además que a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Estos sueños le pusieron la vida al revés a José, literalmente. Porque él, al contarle estos sueños, los hermanos, como dicen ahí, le odiaron más. Y le dijeron, ¿qué piensas vos, mocoso? Que nosotros nos vamos a inclinar ante ti, que nosotros te vamos a adorar a ti. Y el papá dice que también le jaló las orejas y le dijo, oye, ¿qué te pasa? O sea que yo, que soy tu papá, tu mamá y tus hermanos mayores vamos a estar postrados, que vos vas a gobernarnos, ¿eso quieres decirnos? Y dice que se enojó con él. Y tal fue el punto de odio que los hermanos tuvieron, que ellos planificaron matarle a José. Y un día que ellos estaban pastando con el rebaño, estaban en otra ciudad, el papá de José le mandó para que pues él vaya y visite a los hermanos y vea cómo están y que pues venga y les cuente, porque en ese tiempo no había WhatsApp, en ese tiempo no había celular, entonces no había chance de decir, aló mijitos, ¿cómo están? Si hubo hierba, no hubo, ¿cómo están los? Nada de eso. En ese tiempo tenían que mandar a la gente para que vayan a la otra ciudad y después de un tiempo vuelvan y les cuenten qué pasó. Dice que José a lo lejos ya estaba llegando donde estaban los hermanos, ellos lo vieron y planificaron su muerte. Y dijeron, hoy es cuando, hoy tenemos que matar a este mocoso, hoy marcha. Uno de los hermanos dijo, no, oye, aguanta, ¿cómo van a hacer eso? No le matemos, no nos ensuciemos nuestras manos de sangre. ¿Qué le vamos a decir a nuestro papá? No. Mejor dice, botémosle en esa cisterna que está ahí y dejémosle.
Y pues ya el tiempo hará lo suyo, ahí se ha de morir sin comida, sin hambre, y nosotros pues no nos ensuciamos nuestras manos de sangre. Así lo hicieron, le botaron en la cisterna, antes de eso le quitaron su túnica, pero después, justo en ese momento estaban pasando unos comerciantes que iban camino a Egipto. Cuando pasaban estos comerciantes, uno de los hermanos dicen, oigan, no, pues ¿cómo vamos a estarle matando? Platita botada. Mejor le vendemos como esclavos. No nos ensuciamos las manos, le decimos a nuestro padre que encontramos la túnica en el camino y aparte nos hacemos una platita extra. Y nos repartimos entre todos o nos compramos algo en el camino. Sí, todos de acuerdo, sí, está bien. Le venden a él como esclavo. Y en ese momento la vida de él cambia para siempre, absolutamente para siempre. Miren, cuando nosotros vemos la historia de José, nosotros vemos 4 elementos, 4 cosas que esto nos enseña a nosotros y que nos va a ayudar a vencer nuestros propios límites y alcanzar la vida que el Señor diseñó para cada uno de nosotros. Yo creo en algo y estoy 100% convencido en algo. Yo creo absolutamente en que Dios a nosotros nos diseñó con un propósito. Lo hizo a todos. Yo creo que ninguno de nosotros estamos aquí por coincidencia. Cuando yo era pequeño, mi papá siempre me decía que a mí desde chiquito me decían Wittig. Para los que no saben qué es Wittig, aquí es un agua con gas que ha habido toda la vida. Y el eslogan de Wittig en ese tiempo era un milagro de la naturaleza. Y dice que todos los amigos a mí me decían Wittig, y no me decían ni siquiera Roberto, me decían Wittig cuando yo era chiquito. Y me decían Wittig porque ellos se casaron, a los 2 meses que ellos se casaron, nací yo. Entonces yo era el milagro de la naturaleza y por eso me decían así. Entonces decían, el Wittig. ¿Por qué Wittig? Porque milagro de la naturaleza, te casas y a los 2 meses nace, dice. ¿Cómo es eso? Pero aunque nuestra historia sea así, aunque nosotros en teoría no hayamos sido planificados por nuestros padres, Dios a nosotros ya nos planificó desde antes de la creación del mundo. Y Dios nos asignó un propósito y escribió una vida para cada uno de nosotros. El problema es que nosotros nos alejamos de esa vida al no estar en la presencia del Señor y abandonamos ese sueño que Dios a nosotros nos entregó. Primera cosa que nosotros vamos a aprender acerca de José es que debemos tener un sueño, una visión. Por ahí dicen, el que deja de soñar, deja de vivir, ¿no es cierto? El que deja de soñar, deja de vivir. Jesús está con los discípulos, vienen unos chiquitos que estaban haciendo bulla, así, ya molestando, y como todo, los discípulos, como todo líder que se respeta, coge y les llama la atención a los guaguas. Y dice, oigan, cállense, el maestro está hablando. El papá de este, llévese, así. Como cuando mi hijo entra por acá y hace bulla, así. Y Jesús le dice una cosa, wow, les dice, esperen, ¿qué les pasa? No les hagan así a los niños. Y les dice, más bien dejen que los niños vengan hacia mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y en otra versión dice, porque los que son como ellos verán el reino de los cielos. Jesús les estaba diciendo a ellos, miren que los guaguas siempre tienen un sueño. Miren que los niños siempre tienen un anhelo, siempre tienen una visión. Ustedes deben tener esa misma capacidad, les estaba diciendo a los discípulos, que los niños. Y deben soñar como los niños. ¿Cuál es el problema? Que mientras nosotros vamos creciendo, vamos permitiendo que el trajín de todos los días nos quite ese sueño. Y de un momento al otro, nosotros dejamos de ver a las personas de 24, 28 años jugando fútbol, o dejamos de ver a las personas de 30, 40 años estudiando para ser alguien más, y dejamos de ver. De un momento al otro, vemos que las personas, cuando se sienten adultas, abandonan los sueños que ellos tenían de pequeños. Y eso hace que nosotros abandonemos la vida que Dios planificó para cada uno de nosotros. José, cuando es vendido como esclavo, yo me imagino que en su mente literalmente él empezó a decir, se fue todo al piso, se terminó mi vida. Porque en ese momento no solamente le estaban separando de su casa, no solamente le estaban separando de su padre, no solamente le estaban llevando a otro país, sino que lo habían vendido como esclavo y sus propios hermanos. Muchos de nosotros en algún punto hemos sido traicionados por nuestra familia, pero yo creo que a ninguno de nosotros nos han vendido, ¿no es cierto? A José le venden como esclavo,
para otras tierras. Entonces, mientras iban en el camino a Egipto, yo me imagino que José, en su cabeza se le venían un montón de ideas, ¿no es cierto? Y decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué me espera allá? ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a golpear? ¿Me van a maltratar? ¿Con quién voy a trabajar? ¿Cuál va a ser mi vida de acá? Y yo estoy seguro que en un momento le pasó por la cabeza a José decir, ¿y qué pasó con el sueño que tuve? ¿Y lo que soñé? ¿Y la luna y las estrellas y lo que vi? ¿Y qué pasó con eso? ¿Cómo se va a hacer eso realidad si estoy yéndome como esclavo? Es imposible. Pero en ese mismo momento estoy seguro que Dios a José le recordó el sueño que él había entregado, la visión que le había entregado. Y dice la palabra que José empezó a caminar. Miren, muchas veces nosotros nos vamos a sentir como José en nuestras vidas. Muchas veces. Porque de pronto todas las cosas, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa mucho, que las cosas como que empiezan a acomodarse en la vida. Y hay momentos en los que yo digo, como que ya quiero respirar. Digo, por fin. Y viene nuevamente alguna otra cosa y sacude toda nuestra vida. Y de pronto, no sé, viene a usted un cáncer. De pronto viene a usted una crisis. De pronto se muere un familiar. De pronto viene a usted un problema que literalmente sacude su vida. Sacude a tal magnitud que literalmente le bota al piso. Y usted dice, ¿y ahora? Hasta ayer tenía un negocio, hoy quebré. ¿Y ahora qué hago? Ya no voy a volver a ser empresario. Y la palabra que el pastor me dio en la noche profética, ¿qué pasó? Y la palabra que el pastor me dio allá en tal día, y la profecía que yo recibí. Y Dios, ¿por qué haces esto? ¿Y por qué a mí? ¿Y dónde quedó? Y nos empezamos a quejar. Nos empezamos a quejar. Porque dejamos que la realidad en ese momento nuble nuestra visión. Pero para nosotros poder alcanzar la voluntad de Dios a nuestras vidas, tenemos que conocer a Dios. Y aquí quiero hacer yo una pausa, porque mi papá siempre me decía a mí una cosa: tú puedes pasar toda tu vida en un gallinero, pero por eso no te vas a convertir en gallina. Tú puedes pasar toda tu vida en un taller mecánico y no por eso te vas a convertir en carro. Aunque todos los días digas yo soy un carro, yo soy un carro, yo soy un carro, no te va a ser un carro. Y me decía de la misma manera, tú puedes ir todas las semanas a la iglesia y eso no te va a convertir en un hijo de Dios, si es que tú no conoces a Dios. Y eso me quedó a mí grabado en la cabeza. El que uno ama lo que uno conoce y uno cree en lo que uno conoce. Es imposible que nosotros creamos en las palabras que Dios nos ha dado, aunque venga el profeta de la Conchinchina y nos diga las cosas. Es imposible que nosotros creamos si no conocemos a quien manda esa palabra. Es imposible. Por eso, mi querida iglesia, lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar a Dios de una manera desesperada. Y en este punto mucho más. Hoy es cuando más que nunca necesitamos a Dios en nuestras vidas. Necesitamos dejar todo el afán que nosotros tenemos. Necesitamos dejar todo el estrés. Necesitamos dejar todas las cosas que a nosotros en teoría nosotros tenemos que hacer y caer de rodillas ante Jesús. Y pedirle que nos enseñe cuál es su voluntad. Y pedirle que nos permita conocerle cada día más. Para nosotros poder conectarnos a Él. Y entonces que la palabra que Él nos da se haga realidad en nuestras vidas. Porque lo único que le pudo mantener de pie a José en el peor momento de su vida fue el sueño, la visión, la palabra que Dios le había revelado a él. Cuando le vendieron como esclavo, lo que él hizo es aferrarse a ese sueño. Yo me imagino que mientras iba él camino a Egipto, sin saber cuál era su futuro, porque lo habían vendido como esclavo. Los esclavos no son dueños de su vida. A los esclavos no les pertenece ni siquiera el sueño, no les pertenece absolutamente nada. Los esclavos pasan a ser propiedad de su amo y ya no son prácticamente nada. Cuando José estaba en esa circunstancia, yo me imagino que él solamente pensaba en su sueño. Y en su oración solamente estaba: Señor, tú me diste ese sueño, yo sé que tú lo vas a cumplir. Tú me diste ese sueño, yo sé que tú lo vas a cumplir. Y todo obra para bien para los que a nosotros te buscamos. Y todo obra para bien para los que te buscamos y para los que creemos en ti. Señor, tú me diste un sueño y tú lo vas a cumplir. Y él se aferró de ese sueño. No se dejó llevar por las circunstancias, se aferró a ese sueño. Y pasa algo. Pasa que en medio de este mal temporal,
José es vendido por estos comerciantes a un hombre que se llamaba Potifar. Potifar era el jefe de los generales del palacio del faraón. ¿Ya? Él es vendido a este general y en Génesis 39:2 nosotros vemos el resultado de tener una visión, de conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, de tener un sueño y de creer en ese sueño. Escúcheme una cosa, cuando nosotros entendemos, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, cuando nosotros conocemos quién es nuestro Padre, van a pasar 3 cosas en nuestras vidas. Primero, vamos a entender la verdad de que somos hijos de Dios. Algo que a nosotros nos cuesta mucho entender. Primero vamos a entender la verdad que somos hijos de Dios. Y como hijos somos herederos de todo. Absolutamente todo el Señor a nosotros ya nos ha entregado. El otro día pasaba algo mientras nosotros, antes de leer la partecita esta, pasaba algo. Nosotros estábamos en el carro con mi esposa, estábamos yendo a no sé dónde y estábamos conversando de mi hija, de Vicky. Y mi esposa me estaba contando que Vicky nuevamente había entrado al cuarto de ella y había cogido el labial de ella o alguna de esas cosas. Y también yo me compré una cosa para los labios, porque estaba con problemas de los labios, y mi hija, y todo eso ya estaba en el cuarto de ella. Y el otro día estaba cogiéndose hasta mi ropa. Y estaba poniendo unas camisas mías y esa cosa a la Vicky, porque le gusta vestirse ahora esta moda que dice oversize, que yo no sé ni siquiera qué significa, pero bueno, entiendo que ya. Y se estaba poniendo hasta mi ropa. Y mi esposa dice, ella entra y ella ya sobreentiende que todo lo que hay en la casa es de ella. Dice, hasta mis cosas. Yo le digo a mi esposa, ni vos no haces eso con las cosas de ella. Nosotros nunca entramos al cuarto de ella a coger sus cosas. Jamás cojo las cosas de ellas. Y cuando a veces en la casa nos quedamos sin plata, y ella siempre tiene plata, entonces nosotros le pedimos a ella que nos preste, le pedimos, jamás cogemos sin su autorización, pero ella en la casa es dueña de todo, coge las cosas de mi esposa, el maquillaje de mi esposa, coge hasta mi ropa ahora, todo, coge los zapatos de mi esposa. Un día mi esposa busca los zapatos, no encuentras porque la Vicky ya se fue puesta a los zapatos de ella, ni siquiera pregunta. Y en ese momento que nosotros conversábamos de eso, Dios nos habló a los dos y yo le dije, o ella me dijo, no me acuerdo, le dije, y así quiere Dios que seamos con Él. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Somos hijos, nos pertenece todo. Eso significa ser hijos de Dios. Todo, absolutamente todo lo que el Señor ha creado es para nosotros. Es para nosotros. Entonces, ¿qué dice? Dice, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Escuchen bien esta cosa. El Señor estaba con José, por eso él tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Les decía 3 cosas. Primera, que el Señor nos va a entender, cuando entramos a la presencia de Dios, Dios nos va a hacer entender que somos sus hijos. Primera. Segunda cosa que va a pasar, Dios nos va a hacer entender cuál es su voluntad para nosotros. Dios nos va a decir, mi hijo, este es el sueño con el cual yo te creé. Esto quiero para tu vida. Y nos va a mostrar qué es lo que Él quiere convertirnos a nosotros. Y tercera cosa, Él nos va a mostrar su fidelidad. Él nos va a mostrar su fidelidad. Dice, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que él hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Escuchen, todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con eso, con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. Aquel muchachito esclavo que se aferró a su palabra fue vendido a Potifar, y como se aferró a la palabra del Señor y tenía algo que se llamaba fe,
dice que José empezó a hacer su mejor trabajo. A tal punto que él fue prosperado en ese lugar y su jefe fue prosperado. Y él lo puso por encima de absolutamente los otros que trabajaban con él. Dios va a mostrar su fidelidad aún en los momentos más difíciles. Y escúchenme una cosa, Dios va a hacer prosperar su vida aún en los momentos más difíciles. ¿Sabe por qué yo le estoy diciendo esto? Porque el otro día yo vi una noticia de que el fenómeno del niño se viene en este fin de año con una fuerza terrible a este país. Y por ahí decían que era más fuerte del último fenómeno del niño que fue fuerte, que fue por el 96, 98, que yo sí me acuerdo, porque ya estoy medio avanzado en edad. Entonces dice que va a ser mucho más fuerte. Y cuando yo escuchaba esas cosas yo decía, Señor, ¿por qué a nosotros no nos dices que estas cosas van a pasar? ¿Por qué no nos revelas para nosotros prepararnos? Y Dios dijo, ¿y qué te estoy haciendo ahorita? Y Dios me dijo una cosa, necesito que crean. Iglesia, escuchen, necesita Dios que creamos en Él. El Señor nos va a prosperar porque nosotros somos los que vamos a dar alimento a las personas que se van a quedar sin nada. La semana anterior un montón de familias se quedaron sin nada en Esmeraldas, sin nada. Y el Señor me decía, mi hijito lindo, ponte pilas, te necesito ahí, te necesito ahí. Dios nos bendice para bendecir, nos sana para sanar, nos libera para liberar y nos prospera para prosperar a las personas. Amén. Apláudale al Señor. Segunda cosa que José nos enseña a creer. Fe. Creer. Que es, yo creo, que lo más difícil que nosotros tenemos hoy en día. Creer. Esta es una habilidad que creo yo que tenemos que desarrollar urgentemente. Porque cuando pasamos por problemas, en vez de correr a Dios, corremos a la vecina, corremos al amigo. Cuando tenemos deudas, corremos al banco, corremos a todo lado. Y al último que vamos, cuando toda la gente nos cerró las puertas, cuando fuimos a 4 cooperativas de ahorro y crédito y las 4 cooperativas de ahorro y crédito nos cerraron la puerta en la cara, vamos donde el pastor y le decimos, pastor, no sé qué hacer. Y vamos a Dios. Al último. Eso no es fe. Porque Dios no es la última opción. Porque Dios es todo lo que nosotros tenemos y es todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Dios hizo que José prosperara cuando él era esclavo, cuando estaba como esclavo con su jefe. Dios hizo que él prosperara. Pero esa prosperidad vino porque José tenía fe en la palabra que el Señor le había entregado a él. Él creía que el Señor le había dado una visión. Y él creía que tarde o temprano esa visión esa visión se iba a cumplir. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, nosotros literalmente la mentalidad nos cambia. Porque la mentalidad de las personas que no conocen a Dios es la siguiente. Es una mentalidad guiada por resultados. La mentalidad que tenemos ahora, ¿no es cierto? Y que todo el mundo a nosotros nos comparte. Mentalidad guiada por resultados. Por ahí dice mentalidad de tiburón. ¿Verdad? Han escuchado. Pero la mentalidad de Dios es totalmente distinta. Porque para el Señor la realidad que nosotros vemos en el mundo no es la realidad de Él. Entonces, nosotros cuando vamos a la presencia de Dios, el Señor nos hace entender a nosotros una cosa. Nos hace entender que cuando nosotros dependemos absolutamente de Él, Él tiene el control de todo. Él tiene el control de todo. José, esclavo, hace una cosa, cree en la palabra de Dios, entra a la presencia del Señor, tiene una relación íntima con el Señor y entonces empieza a entender que Dios tiene el control de todo. Y él entiende una cosa más, que para ver el milagro no solamente depende de Dios, porque Dios ya dio la orden. Iglesia, Dios ya dio la orden. ¿Sabe de quién depende para ver el milagro? De nosotros. Hay una fórmula que nosotros tenemos que entender para ver el milagro. Y la fórmula es la siguiente. Nosotros debemos tener un sueño, una visión. Debemos entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas.
Debemos poner nuestra mirada en ese milagro que el Señor a nosotros ya nos prometió. Debemos creer en ese milagro. Y esa fe que nosotros le pongamos da como resultado actitud. Actitud. Muchos de nosotros nos quejamos de nuestro jefe. Muchos de nosotros maldecimos el trabajo en el que estamos. Muchos de nosotros odiamos el domingo y el lunes en la mañana porque no nos gusta lo que hacemos. Pero José, que tenía su mirada puesta en la meta, que tenía su mirada puesta en la visión que el Señor le había dado, tenía fe. Y la fe hizo que tenga la mejor actitud posible. Él dice que trabajó como nadie en ese reino. Porque díganme ustedes una cosa. No es que el amo diga, yo siento en el espíritu que este pana tiene la presencia de Dios, aunque no haga nada, y lo promueve. No. Dice que José trabajó duro, fuerte, más que todos los que estaban. Yo me imagino que José, el horario de él era de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero el pana estaba a las 6 de la mañana ya trabajando y se iba a las 10 de la noche para cumplir de la mejor manera su trabajo. Yo creo que él lo hacía de esa manera, porque si no es imposible que prospere. Y dice que tanto trabajó él que hizo que su amo prospere. Y dice que todas las cosas de él estaban bien, la cosecha estaba bien, sus animales estaban bien, a tal punto de que el jefe ya no tiene que preocuparse por absolutamente nada. Muchas veces a nosotros nos llaman la atención 3 o 4 veces a la semana en el trabajo. Y el jefe nos ve y dice, madre, otra vez vos. Y se agarra la cabeza, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos fe, la fe va a hacer que nosotros seamos excelentes en lo que hacemos. Y cuando nosotros somos excelentes en lo que hacemos, el milagro sucede. Una muestra de que nosotros dependemos de Dios y que creemos en Dios es dar lo mejor de nosotros sin importar las circunstancias. Si hoy yo no tengo para comer, no importa, igual voy a ir a trabajar y voy a llegar temprano aunque no tenga ni siquiera para el bus. Si no tengo para el bus, no voy a decirle a mi jefe, ¿sabe qué? No tengo para el bus y voy a llegar unos 15 minutitos tarde. No. Voy a madrugar 1 hora más y voy a irme caminando y voy a llegar antes que todos. Porque eso es lo que me manda el Señor. Esforzarme y ser valiente sin importar las circunstancias que yo esté viviendo. Si estoy con una enfermedad, voy a creerle al Señor. Voy a ser fiel con los medicamentos. Voy a hacer el tratamiento que el doctor me ordena. Voy a hacer la dieta que el doctor me ordena. Voy a hacer todo lo que tengo que hacer y aún más. Voy a cambiar mis hábitos de sueño. Voy a cambiar mi alimentación. Voy a hacer deporte. Voy a hacer todo lo que no hacía y lo que no hace el resto para que el Señor haga en mí el milagro de sanidad. ¿Cómo yo voy a pedir al Señor que me sane si en vez de agua tomo Coca-Cola? Es imposible. La fe sin obras es muerta, dice la palabra. No es solamente hablar, es actuar, es hacer. Los hijos de Dios debemos tener una vida en excelencia y ese es un trabajo que yo estoy luchando todos los días. Debemos tener una vida en excelencia. Imagínense lo que dijo el jefe de José. Dice, desde el día que José se quedó encargado, eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José como, en el 3, Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Una pregunta ahí. Cuando yo estaba haciendo esto, el Señor me hizo la misma pregunta y yo me quedé callado y dije, chuta, perdón. ¿Qué dice la gente de nosotros? Dice que Potifar lo promovió porque vio que todo lo que él hacía es bueno. Y mire, dice, se dio cuenta que el Señor estaba con José. Cuando a nosotros nos saludan y dice, oye, ¿cómo estás? Más o menos. Y ahí la gente ya sabe que Dios no está con nosotros. En nuestras acciones, ¿qué dice? Olvídese de su jefe o de sus amigos. ¿Qué dice su esposo? ¿Qué dice su esposa? ¿Qué dice su papá? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué dice sus hijos de usted? Usted es la persona que cuando alguien se habla con usted, lo único que usted hace, cuando alguien se topa con usted, la persona que se topa con usted sale como que con el pecho inflado, porque es increíble cómo este hombre o esta mujer habla. No se queja, ve todo positivo, habla en fe, cosa que el otro va asustado y dice, ¿y este qué se drogó? ¿O qué dicen de nosotros? ¿Qué es lo que están diciendo de nosotros? Potifar vio
que el Señor estaba con José. Muchas veces nosotros nos quejamos porque no vemos las cosas de Dios, pero nuestras acciones no reflejan a Dios. Y si nuestras acciones no reflejan a Dios, es imposible que nosotros veamos el milagro de Dios en nuestras vidas. Debemos creer, debemos tener fe y entender que la fe no es solamente hablar, que la fe es actuar, que la fe sin obras es muerta y que la fe a nosotros nos obliga a tener una vida en excelencia, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso quiere decir que si el Señor me dijo que yo voy a ser un empresario y que voy a tener empresas multinacionales, desde hoy yo tengo que empezar a vivir como un empresario y tener la visión y la educación y la constancia y la disciplina de un empresario que tiene empresas multinacionales. No voy a ser un empresario si duermo 14 horas al día. No voy a ser un empresario si vivo de fiesta. Eso no va a pasar. ¿Estamos? La fe sin obras es muerta. Tercera cosa que José a nosotros nos enseña: enfoque. Enfoque. Algo que a veces a nosotros también se nos pierde. Uno, por lo general nosotros pensamos que cuando estamos actuando bien, cosas buenas nos van a pasar y solamente cosas buenas. Han escuchado que por ahí dicen, ¿por qué le pasarán las cosas malas a los buenos? Y los buenos todo les va bien. ¿Han escuchado? No es así. Nosotros por alguna razón pensamos que cuando estamos actuando bien, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, Señor, yo diezmo todos los domingos, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo sirvo todos los domingos en la alabanza, y ni así. No, en la palabra nunca nos dice el Señor, ven a mí, date conmigo y todo va a estar bien. No, Jesús les dijo, van a tener aflicción, les van a perseguir, les van a golpear, van a tener enfermedades, es muy posible que tengas cáncer. Pero tranquilo, confía, yo ya vencí al mundo, les dijo Jesús. No les prometió una vida color de rosas, les prometió que Él siempre iba a estar con nosotros. Y eso vale más que una vida color de rosas. Entonces, nosotros debemos aprender el enfoque que tuvo José. Porque ¿qué pasa? Si nosotros seguimos viendo la historia de José, pasa que José estaba ya en un puesto alto en el palacio de su amo. Él ya era el administrador de absolutamente todas las cosas. Él había sido prosperado porque el amo también había sido prosperado. Y él estaba bien, y le estaba yendo bien. Y José ya estaba empezando a ver la luz al final del túnel. Pero cuando la luz estaba cerca de llegar, dice que la esposa de Potifar le estaba echando el ojo a José. Porque dice la palabra que José era guapo. Y dice que José era fornido, o sea, era definido como actor de telenovela, ¿no es cierto? Ahí yo diría casi como yo, pero no, porque mi cuerpo no está definido ni pero bueno. Dice que él era bien definido, que él estaba bien, él era guapo, alto, musculoso, espectacular, dice que era ese hombre. Claro, como era esclavo, como el trabajo de él era de fuerza, imagínense. Es como más o menos como los albañiles, ¿no es cierto? Yo tenía un amigo que era albañil y era carpintero. Y el man comía solo Coca-Cola, pan y tenía un cuerpazo ese man, y un musculoso y todo. Y uno decía, chete. Pero bueno, dice que José era así, guapo. Entonces la esposa de Potifar empezó a echarle el ojo. Y dice que ella era insistente. Y ya varias veces que él le llamaba y le decía, José, acuéstate conmigo. Era una orden que ella le estaba dando. José, acuéstate conmigo. Y José le decía no. Y dice que en una parte dijo, no, ¿cómo yo voy a hacer eso? Dice, su esposo, mi amo, confía en mí. Él ha creído en mí. Me ha dado la responsabilidad de administrar todo. ¿Cómo yo le voy a hacer eso? A un simple esclavo le ha puesto a cargo de todo. Yo no puedo traicionarle a él. Le dijo no. Pero ella seguía insistiendo. Un día estaban en el palacio y José llegó. Me imagino que, como les digo, él llegaba bastante temprano porque en ese momento no había nadie en el palacio. Solo estaba ella y él. Complicado. Entonces ella le llama a José y le agarra, dice, de la manta que él tenía, le agarra y le dice, hoy es cuando, papá. De hoy no te salvas. Hoy marchas, le dijo.
Hoy marcha, eso. Y le agarró así, le agarró fuerte. Entonces dice que le agarró tan fuerte que José dice que tuvo que hacer un malabar para zafarse y que salió corriendo, huyó de ahí. Pero como ella le tenía agarrada del manto, el manto se quedó. Entonces ella en ese momento gritó, de las iras, gritó, llamó a los otros esclavos, servidores que tenían y dijo: José me violó. Entró acá, no, e intentó violarme. Y después le llamó al esposo y dijo: tu esclavo ese, el hebreo, ese sinvergüenza, cuando vos no estabas y cuando nadie estaba, aprovechó, entró a nuestro cuarto e intentó abusar de mí. Cuando todo estaba bien, cuando todo estaba perfecto, cuando las cosas estaban viento en popa, como decimos, a José le cogen y le botan preso a la cárcel. Yo sé que a algunos de nosotros también nos ha pasado lo mismo en la vida, que está medio bien, ya todo acomodándose y venga y de nuevo todo al piso. ¿No es cierto? Ahí es cuando más que nunca necesitamos enfoque. Necesitamos enfocarnos, querida iglesia. La fe da el resultado de tener una actitud positiva, pero la fe también nos permite enfocarnos en el sueño que nosotros tenemos. Por eso es importante tener una visión. ¿Saben por qué muchas veces nosotros somos derribados literalmente por todos los problemas que a nosotros nos llegan? Porque no tenemos nuestra mirada puesta en la voluntad de Dios, en el sueño, en la visión que Dios tiene para nosotros. Muchas veces nuestro sueño es tener una casa, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios va mucho más allá. Eso es el resultado, esas son cosas básicas. Dios sabe que usted necesita algo para vivir y Dios le va a dar una casa. Eso no está en discusión. Pero muchas veces nosotros tenemos puesta la mirada en lo que Jesús decía que no debemos hacer. No pongan su mirada en los tesoros de este mundo, donde hay ladrones, donde todo se acaba, donde les cobran impuestos por todo. Dice: hagan sus tesoros y pongan su mirada en los tesoros del cielo, en lo eterno, en mi voluntad, decía Jesús. José sabía quién él era y José sabía cuál era su visión y tenía puesta su mirada en su visión, y eso hizo que él no cayera ante la tentación de la esposa de Potifar. Cuando todas las cosas marchan bien, es muy probable, o cuando todas las cosas marchan mal, es muy probable que venga gente a querer hacernos a nosotros propuestas. Negocios chuecos, coimas, cualquier cosa para llegar hacia donde nosotros pensamos que tenemos que llegar. Pero eso no hace un hijo de Dios, porque nosotros no dependemos de las palancas, nosotros dependemos de Dios. Muchas veces nosotros decimos: pero que yo tuviera un pan ahí, imagínate, este no acabó ni la escuela y cómo está bien, y uno aquí. No, eso pasa porque nosotros no estamos en el camino correcto, porque no estamos en la voluntad correcta de Dios. Porque cuando nos alineamos al propósito de Dios, es Él el que a nosotros nos promueve. Es Él el que a nosotros nos da el crecimiento, y es Él que nos hace a nosotros prosperar, no las personas. Eso entendía José. Y cuando le agarraron fuerte de su manto y le dijeron: hoy marchas, José dijo: porque cualquiera, ya tengo la confianza del jefe, estoy asentadito, ya la esposa es como un regalo, ¿no es cierto? Este es el premio, la cereza del pastel, véngase para acá. ¿Qué mejor que tener hasta la esposa del lado de uno? Perfecto, ¿no es cierto? Pero José sabía cuál era la voluntad de Dios. Y sabía algo importante, mi querida iglesia: que los principios del reino no son negociables. Escuche y grábese eso. Los principios del reino no son negociables. Y eso me golpea a mí primero, más que creo yo que a ustedes. Los principios del reino no son negociables. ¿Queremos ver la voluntad de Dios cumplida en nuestras vidas? Debemos ser radicales en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar y en nuestra forma de hacer. Radicales, en absoluto. No podemos prosperar
si estamos complicados con cómo vamos a pagar el arriendo este mes, cómo vamos a pagar el colegio de los guaguas, y sin embargo nos vamos de cervezas el fin de semana. Eso no es ser coherente. Eso no es tener los principios bien alineados. Porque si estoy partiéndome la cabeza para ver cómo hago para pagar, no puedo botar la plata en algo que no me edifica, que no me hace crecer, en algo que no está en la voluntad de Dios. Radicales. Los principios de Dios no se negocian. Eso es tener enfoque. Iglesia, si a ustedes les piden hacer algo en el trabajo que ustedes saben que no es correcto, huyan. Date poniendo un cerito extra. Huyan. Huyan. Los principios del reino no son negociables. ¿Saben por qué ¿saben por qué el porcentaje de éxito en las personas es tan bajo? Más o menos en los negocios, el porcentaje de éxito de nuevos negocios es de un 2%. Quiere decir que por cada 100 negocios, 2 triunfan. El porcentaje de éxito en las personas va por ahí. 2 de cada 100 alcanzan un éxito íntegro, alcanzan sus sueños, lo que querían hacer de pequeños. 2 de cada 100. ¿Saben por qué? Justamente por esto. Porque son personas que tienen enfoque, que tienen principios y que no negocian con sus principios. Necesitamos ser íntegros de iglesia, necesitamos ser radicales de iglesia. Eso va a hacer que nosotros resaltemos por encima de los demás y eso va a hacer que veamos la gloria de Dios. Si les piden hacer algo ilegal para ganar dinero rápido, huyan. Si les piden o si les proponen por ahí una platita y yo te saco rapidito ese permiso que necesitas, huyan. No se salten la fila porque dependemos de Dios, no de las leyes de este mundo. Cuando nosotros decimos sí está bien porque yo quiero saltarme esto y damos una platita para que a nosotros se nos haga más fácil el trámite, estamos diciendo Dios, me gusta más el sistema del mundo. Un sistema facilitario, un sistema más rápido, un sistema en donde el dinero es lo que vale y un sistema en donde si yo pago voy a poder alcanzar lo que yo quiero, mas no si tengo fe. Huyan, enfóquense en la palabra de Dios, enfoquémonos en lo que el Señor nos enseña y vamos a ver la gloria de Dios. Eso es fe. Es decir, Señor, yo no sé cómo voy a hacer esto, está complicado el trámite, pero confío en ti, tú vas a abrir las puertas y las cosas se van a facilitar y me van a dar el permiso. O tal vez no se van a facilitar, tal vez voy a tener que trabajar el triple, pero Señor, en el nombre de Jesús me van a dar ese permiso y lo voy a lograr. Señor, quiero irme de vacaciones a los Estados Unidos, voy a sacar la visa, no voy a pagar a nadie, voy a hacer las cosas legales y tú me vas a dar, Señor. Enfóquense, enfoquémonos y tengamos principios y seamos radicales. ¿Qué le pasó a José por haber huido, por haber sido íntegro, por haber sido enfocado? Dice que Potifar en Génesis 39:19 se enfureció y cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado, entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey y José se quedó allí. Pero el Señor estaba con José en la cárcel, le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después el director puso a José a cargo de todos los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía que preocuparse por nada porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. El Señor aquí no nos dice todo va a ser color de rosa. El Señor nos dice tienes que ser excelente, tienes que ser enfocado, tienes que creerme a mí en todo tiempo. José se porta bien, hace lo que prácticamente casi ninguno de nosotros haríamos, sale corriendo y esa acción buena, positiva, hace que a él le metan a la cárcel. Y ahí vamos al cuarto y último elemento que nosotros debemos aprender de José. Perseverar. Perseverar. Porque muchas veces Dios ya nos dio la palabra. Muchas veces la profecía llegó. Muchas veces el Señor ya nos dijo lo que Él iba a hacer. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa? No se cumple, no llega, no vemos. Y pasan años y no llega. Y parece
al que más bien todas las cosas van de mal en peor. Y parece que más bien todo va alejándonos a nosotros del propósito por el cual entendemos que estamos acá. Y esa palabra cada vez la vemos más lejana y más lejana. Cada vez la vemos que está más lejos y más lejos de llegar, la palabra que el Señor nos ha dado. Pero déjenme decirles una cosa: necesitamos perseverar. La fe, dice Pablo, produce perseverancia en nosotros. Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios no es hombre para arrepentirse. La palabra que el Señor nos dio se cumplirá. Puede hacer que tarde, pero llegará. A José le llevaron preso. Ya no solamente era esclavo, ahora estaba preso. Ahora estaba en la cárcel. Ahora ya no podía hacer algo, ya no podía hacer la gran cosa. Ahora estaba preso. Cualquiera de nosotros en esa posición hubiéramos botado la toalla. Hay dos cosas que yo le pido al Señor porque me dan miedo. La una es nunca entrar a un quirófano porque tengo terror a los quirófanos. Y la otra es nunca caer preso porque yo creo que ahí me comen. Dato aparte, yo nunca me he peleado en mi vida. Yo nunca me he dado puñetes con él en mi vida. Entonces yo digo, yo entro a la cárcel y eso va a ser un cuchimbolo ahí. Eso va a ser, me van a hacer como bombo en fiesta. Digo, no, Diosito, eso no. Cualquiera de nosotros hubiéramos botado la toalla ahí y hubiéramos dicho, chao, se acabó. Pero José permaneció firme, permaneció enfocado, permaneció creyendo y algo mejor, permaneció siendo excelente en lo que hacía, a tal punto que el director le puso a cargo de todos los presos, a cargo de todos los presos. Y dice que el José después empezó a encargarse de absolutamente todo. Y como el jefe anterior, el director ahora ya no se preocupaba de nada. Y José tenía la cárcel en orden. Y José fue promovido aún en la cárcel. Dios nos va a prosperar aunque el mundo diga lo contrario. Y aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, el Señor va a cumplir la promesa con nosotros y nos va a hacer prosperar en todo tiempo. Y lo hace. Porque por más mal que estemos, nunca nos hemos acostado nosotros sin algo que comer. Nunca. En mi casa ha faltado plata, pero nunca les ha faltado un alimento a mis hijos. Jamás. Dios siempre ha sido fiel con nosotros. Siempre ha sido fiel. Y Dios quiere darnos mucho más. Dios quiere que vivamos esa vida que Él diseñó para nosotros. Pero necesita que confiemos en Él. Necesita que seamos excelentes, iglesia. Necesita que seamos enfocados, que no negociemos con sus principios. Que si Él nos dice, crees absolutamente en mí, creamos absolutamente en Él. Que si Él nos dice, confía en mí al 100%, confiemos en Él y no en el chulquero. Porque nosotros mismos vamos y nos ponemos las cadenas en las manos. Y después estamos sufriendo, y ahora cómo hago y cómo pago. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Dice después, para ir terminando, que justo cuando José estaba en la cárcel, cayeron presos 2 personas más. Y fueron a donde él estaba: el panadero del rey y el copero del rey. Estos dos, después de un tiempo, tuvieron un sueño. Los dos, en la misma noche tuvieron un sueño. Y el sueño era similar. Entonces ellos, asustados, desesperados, José les vio que estaban medios malitos. Ese día no quisieron ni jugar fútbol. Y los manes eran los que más peloteaban. Y ese día no quisieron jugar fútbol. Entonces José se acerca donde ellos y dice: hijos, ¿qué les pasa? Les veo así como que preocupaditos, medio tristones. Dice: ¿qué pasa? Dice: sí, lo que pasa es que los dos tuvimos un sueño y medio similar del sueño, pero no entendemos qué es. Entonces José les dice, él tenía la habilidad de poder interpretar los sueños. Les dijo: yo les interpreto. Y le dijo al panadero que en 3 días, la interpretación, que en 3 días el rey le iba a llamar y le iba a mandar a ejecutar. Y le dijo al copero que en los mismos 3 días el rey le iba a llamar, pero él le iba a restituir en su cargo. Y al final le dijo: esto va a pasar, y cuando pase no te olvides de mí. A los 3 días él fue restituido en su cargo. El rey lo llamó y le restituyó al copero en su cargo, y al panadero le mandó a matar. Y cuando le restituyó al copero, el copero se olvidó de José. Se olvidó de José. Y él permaneció preso.
Pero ¿qué pasa? 2 años después, la historia empieza cuando él tenía 17 años. 2 años después él tenía 30 años. 13 años después, el rey tiene un sueño. Y llama a sus sacerdotes, y llama a sus magos, y llama a sus consejeros, y absolutamente nadie le pudo interpretar. Nadie. Entonces, cuando está el rey preocupado eso y hablando, y esto el copero le escucha y dice: oh, cierto, en la cárcel yo conocí a un peladito que man interpreta los sueños. Y le llama y le manda a llamar el faraón a José. José interpreta el sueño, y 13 años después se cumple el sueño que José había visto. El faraón escucha las palabras de José, escucha la sabiduría que venía, la autoridad con la cual él hablaba, y dice: ok, tú vas a ser el que vas a administrar todo lo que hay en Egipto. Solamente una persona va a estar por encima de ti, yo, nadie más. El sueño decía que ellos iban a tener 7 días de abundancia, 7 años, de abundancia, y 7 años de escasez absoluta. Y José le dijo: rey, en estos 7 años tienen que guardar lo que puedan, para que puedan vivir los 7 años de escasez. Y fue José el que administró absolutamente todo eso. Todo. Tardó, pero llegó. Pero no llegó solamente porque la promesa estaba dada, sino llegó porque hubo un hombre que supo perseverar, que supo creer, que supo enfocarse, y que supo hacer lo necesariamente posible para hacer su sueño realidad. Si José en la cárcel se daba al abandono y se hacía pana de los choneros y se dedicaba más bien a la delincuencia, nunca hubiera interpretado los sueños del copero ni del panadero, y nunca hubiera llegado a convertirse el segundo hombre más importante de Egipto, de una tierra que ni siquiera era la de él. Y en Génesis 45:4 nosotros vemos el resultado de haber permanecido fiel, de haber sido perseverante con la palabra que el Señor le dio. José dice: ya estaban los hermanos, porque los hermanos fueron a donde él. Los hermanos en ese momento no sabían que eran los hermanos, no sabían que era José, ¿ya? Y están ahí los hermanos. Él les invitó a comer en su casa, pero no sabían los hermanos que él era José, porque acuérdense que ellos le vendieron como esclavo. Para el papá José ya estaba muerto, y ellos también entendían que este pana ya estaba muerto. Entonces, ya con los hermanos, dice que él ya no aguantó más y les dice: por favor, acérquense. Les dijo, ya les dijo: yo soy José. Y les dice: por favor, acérquense. Les dijo. Entonces ellos se acercaron, y volvió a decirles José: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes de ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a su familia, y perseverar la vida de muchas personas más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes, y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Esas palabras solo salen de una persona que cree, solo sale de una persona que tiene visión, solo sale de una persona que tiene enfoque y que ha perseverado, que ha sabido esperar en fe las promesas de Dios, aunque le haya costado casi que la vida. La vida no es fácil, querida iglesia, y nadie nos dijo que esto va a ser color de rosa, pero hay una historia que ya está escrita para cada uno de nosotros. Hay una promesa que el Señor nos ha dado, y hay una vida que Él mismo ha diseñado con sus manos para cada uno de nosotros. Esta es una vida espectacular, una vida llena de abundancia, una vida llena de prosperidad, donde ustedes, su familia, sus hijos estarán bien, donde ustedes podrán salvar la vida de las demás personas. Pero esto no pasará si no agarramos esa promesa de Dios. Esto no pasará
si nosotros no abrazamos la visión de Dios. Y para abrazar la visión de Dios tenemos que correr a los pies de Cristo y tenemos que lanzarnos a Él y tenemos que decirle: Señor, aquí estamos. Y tenemos que buscar su presencia de manera desesperada, todo el tiempo estar meditando en su palabra, todo el tiempo estar en oración, todo el tiempo estar buscando su presencia, porque solo su presencia es la que a nosotros nos mantiene vivos. Esto no se trata de un día a la semana. Esto no se trata de venir solamente el domingo. Esto se trata de buscar al Señor de manera desesperada todos los días. El día en que nosotros dejemos todo lo demás, el día en que nosotros apaguemos Netflix y nos pongamos a buscarle al Señor, ese día nosotros vamos a depender de Dios. Mientras Netflix siga siendo el rey de nuestra casa, nosotros no dependemos de Dios y las cosas no van a cambiar en nuestra vida. Necesitamos depender y buscar absolutamente a Dios. Iglesia, necesitamos despertar. Y el Señor quiere decirles algo en esta mañana. En Apocalipsis dice el Señor: a los tibios los vomito. Yo no entiendo grises, dice el Señor. Para mí no hay una escala de colores, dice Dios. Yo entiendo blanco o negro. ¿Estamos o no estamos? No entiendo más, dice Dios. O estás conmigo o estás en el mundo, le dijo Jesús. Pero en la mitad no podemos. Si estás en la mitad, a mí me da cosas, dice Dios, y lo compara con el vómito. A mí me da como que nausitas cuando están en la mitad, dice Dios. Porque no sé a qué jugamos. Un día sí, al otro día no. El domingo sales con el pechito inflado diciendo: yo creo en ti, y el lunes es la misma vaina de toda la semana. Y eso no quiero, dice el Señor. Dios dice: estamos o no estamos. O dependes de mí o depende de tu trabajo, pero no me hagas perder el tiempo, dice Dios. No juguemos más. ¿De quién dependes? Iglesia, ¿en quién vamos a depender? ¿A quién vamos a buscar? ¿Al chulquero o a Dios? Busquemos a Dios mientras puede ser hallado, dice la palabra. Busquémoslos de manera desesperada. Busquemos su presencia y que Él sea nuestra ancla en nuestra vida. Tengamos, por favor, esa búsqueda del Señor que nos permita conocer su voluntad. Y cuando entendamos la voluntad de Dios para nuestras vidas, abracemos esa visión de manera tan desesperada que produzca en nosotros un incremento de fe que nos haga actuar de la manera correcta para alcanzar ese milagro. Enfoquémonos en la voluntad de Dios para nuestras vidas y seamos perseverantes en ella, porque el milagro vendrá. No puede ser hoy, tal vez no va a ser mañana, tal vez no este año, tal vez no en esta década, tal vez no ustedes, pero sus hijos verán la gloria de Dios. El milagro va a llegar. El milagro va a llegar. Nosotros solo tenemos que obedecer, creer y esperar. Esperar que el milagro del Señor va a llegar. Para finalizar, quiero yo solamente decirles una frase que la encontré y que dice: el día que comienzas a creer que lo imposible no existe, ese día empiezas a vivir. Yo le complementaría diciendo: el día que en serio creemos en que Dios existe, empezamos a vivir. Porque en ese momento las imposibilidades se van. En ese momento los límites desaparecen. Y en ese momento nosotros vamos a tener una fe inquebrantable que nos va a hacer alcanzarlo absolutamente todo. Para nosotros ni el cielo es el límite, porque para nosotros el cielo es nuestro hogar. Es momento de tomar la vida que el Señor diseñó para nosotros. Es momento de creer. No importa lo que venga, no importa lo que las noticias digan, no importa quién sea el próximo presidente, eso no importa. Importa quién a nosotros nos llamó, quién nos escogió, quién nos compró con su sangre. E importa que nosotros dependemos de Él. Si el día de mañana Ecuador se cae a pedazos, nosotros somos los que vamos a reconstruir. El día de mañana, si mi gente no tiene que comer, nosotros los vamos a alimentar. Dios hará prosperar sus negocios de hoy en adelante y les dará a ustedes la sabiduría para guardar una parte de lo que Dios les va a dar, para poder ayudar a la gente que no tenga. Dios les va a sanar. Si tienen algún problema, alguna enfermedad, Dios les va a sanar. Yo lo digo con una convicción sobrenatural, porque hace como 3 o 4 meses atrás a mi papá le detectaron cáncer de próstata. Y mi papá
Cuando yo le llamé, mi papá me dijo: yo estoy tranquilo porque yo sé quién es mi médico. Y hace algo más de un mes se hizo todos los análisis y le vieron que el cáncer está encapsulado, que el cáncer no ha avanzado absolutamente nada, y que sus huesos están perfectos, su sistema está perfecto, que absolutamente todo de él está perfecto, que mi papá prácticamente está sano, que le van a hacer radioterapia por política, pues, para prevenir, pero que mi papá está sano. Ese es el Dios en el que creemos, aquel que está por encima de cualquier pronóstico médico, aquel que está por encima de cualquier cosa que digan las noticias o cualquier cosa que digan los presidentes. Ese es el Dios que creemos.